Bienvenidos nuevamente a Consciente Podcast. Hoy estamos con un invitado que ya ratitos queríamos que estuviera en Consciente. La verdad es de que es un placer tenerlo, Carlos Vidal. Carlitos, le digo yo así está bien. Cariñosamente, tiene una maestría cerrada recientemente en liderazgo transformacional. Así es. La verdad que es muy interesante. Dirigido especialmente a la juventud y específicamente a la generación Z. Es un proyecto muy desafiante que ha tenido en sus manos, va desarrollándolo y ya pues aplicándolo, creería yo. Sí, así es. Bienvenido, Carlitos, a Consciente. Queremos ahí sí que platicar acerca de cómo funciona esta parte, ¿verdad?, de la transformación a través de la espiritualidad, entendiendo que usted es un líder que maneja un grupo, o no los maneja, sino lidera, porque un líder es a quien se sigue, ¿verdad?, voluntariamente. Entonces, ¿cómo mejora la calidad de vida? Porque eso es Consciente. Consciente Podcast queremos pues mejorar la calidad de vida de las personas a través de lo que aquí se pueda decir, hablar, conversar, externar, etcétera. Entonces, pues es esa parte, ¿verdad? Esa parte como espiritual, porque hemos hablado mucho de cuerpo, cómo cuidar mi salud física, epigenética, y pues la espiritualidad no puede quedar atrás. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Exacto. Entonces, el tiempo es para usted. Gracias Axel, gracias por la invitación a este podcast Consciente. Y felicitarlo también, he visto los episodios anteriores y yo creo que es contenido que viene a sumar, ¿verdad?, a la persona, al ser de la persona. Yo creo que eso juega un papel fundamental en nosotros. En estos tiempos de tantas ideas, creo que es importante también dar contenido que haga crecer al ser de la persona. Y creo que la espiritualidad juega un papel importante en el ser de la persona. Amplio, es un sí, bien dicho por usted, es un tema amplio, es un tema inmenso, pero creo que es sumamente necesario. Somos creación de un Dios que es espiritual, y desde esa perspectiva somos creados a imagen y semejanza de Él, y dentro de esa parte pues entra la parte del ser, la parte de lo espiritual, y esa parte de lo espiritual conecta y tiene influencia en todo lo que físicamente hacemos, y yo creo que ahí es donde juega un papel importante la espiritualidad. Claro, hay mucho contenido, muchos speakers. Yo he estado conectado con diferentes temas y personas que se dedican al crecimiento personal, a la edificación. Y se ha dado muy por el respeto a la diversidad de creencias. Exacto. No dicen, o sí dicen Dios, creador, universo, energía. Entonces, ¿qué es la espiritualidad realmente? Porque hay muchas prácticas también para elevar la espiritualidad. Sabemos que ahora también se hablan, y mucha gente está hablando de planos, o sea, en qué plano estoy, cómo es, en qué dimensión, y términos como muy de moda quizá, o muy el despertar es otro término. Entonces hay mucho libro que está dando ese tipo de contenido, y mucho speaker también. Entonces, ¿cómo logro yo que mi calidad de vida mejore a través de esas, de repente, prácticas, o esa dimensión, esa dimensionalidad, ¿verdad?, del espíritu, ¿verdad? Exacto. Porque me imagino que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, claro. Nosotros, bueno, bien dicho por usted, existen un sinfín de perspectivas, ¿verdad, Axel? Y yo creo que eso es importante respetarlo. Se respeta de las diferentes formas de ver la perspectiva espiritual. Pero una de las cosas que sí tenemos que ser también en cuanto a lo espiritual es la realidad, o lo realistas que tenemos que hacer de conectar lo espiritual y cómo nos lleva a la parte práctica o la experiencia específica, ¿verdad?, que tengamos con diversas ideas. Y es ahí donde juega un papel muy importante la perspectiva bíblica en donde estamos posicionados nosotros. Necesito decirlo, en donde la Escritura, la Biblia, pues explica de un Dios personal,
Un Dios que nos llama a nosotros, nos crea como seres maravillosos, Axel. Somos seres sumamente especiales, con capacidades enormes, con capacidades de desarrollo. Dios nos creó con el objetivo de que nosotros pudiésemos disfrutar esta creación. Claro. Que pudiésemos crear, que pudiésemos sojuzgar, que pudiésemos administrar las maravillas de la naturaleza. Claro. Lamentablemente, pues fuimos dañados desde el principio, de la perspectiva bíblica. Y en ese daño es en donde se vuelve el principal objetivo, el volver a esa conexión con ese creador. Y en ese sentido, Axel, creo que el ser humano es ahí donde comienza pues a tener diferentes formas de pensar, de cómo volver al creador o cómo tener esa experiencia Pero con la el creador. búsqueda existe, Claro, totalmente, definitivamente. de todas las perspectivas. Es interesante observar que el libro de Eclesiastés, por ejemplo, Salomón explica que en términos así coloquiales, ¿verdad? Dentro del chip creador, en nuestro corazón hay un espacio para lo espiritual. Y usted se da cuenta, todas las religiones del mundo tienen una búsqueda del contacto espiritual. Claro, desde las diferentes tribus, los mayas, los incas, los Todas aztecas, todas que las son los religiones del mundo. cercanos que conocemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, a la velocidad que vamos, y lo he dicho en otros episodios, como que tenemos un sistema creado, no por el creador, sino por nosotros mismos, Uh-huh. en el que tenemos que estar a un nivel de estrés, ahí sí que un tanto, cuando hablamos de la realidad, tenemos que ir a esa velocidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo logro yo, a través de la espiritualidad y no de los fármacos o de otras sustancias químicas, tener una calidad de vida que mejore mi salud, que mejore mi integración con los demás, mi introspección? Exacto. Yo creo, Axel, que aquí juega un papel importante la comprensión desde lo espiritual y colocar un correcto orden de prioridades. Y la parte espiritual, desde la perspectiva del creador, nos lleva a colocar las cosas que son sumamente importantes y las cosas que son importantes. Y las menos importantes. Exacto. El problema es que nosotros es probable que tengamos las menos importantes como sumamente importantes y lo importante lo tenemos más abajo. Es ahí donde perdemos el sentido. Por ejemplo, nuestras relaciones familiares. Nuestro estrés, nuestro exceso de trabajo, probablemente por cosas que son menos importantes, nos lleva a perder de vista las cosas importantes, como por ejemplo nuestros hijos, nuestras relaciones personales, nuestro descanso, el cuidado propio, como usted lo mencionaba al principio. O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, Axel, el pasar un sinfín de horas de trabajo y, por ejemplo, no descansar? O sea, o no disfrutar su familia, o no tener contacto con los seres queridos. O sea, ponemos en el lugar de lo menos importante, lo ponemos en primer lugar. Y es ahí donde comenzamos. Pero la parte espiritual, la parte del creador, nos lleva a entender que lo más importante son nuestras relaciones, es nuestro ser, es nuestro corazón, nuestra espiritualidad. Y eso es lo que a veces lo tenemos como en tercer o cuarto plano. En algún momento yo mencionaba que, bueno, antes de esto quiero comentarle, tengo un mentor ahorita, me metí a un diplomado en Pan American Business High School en inglés y dice la mentora, escribí un artículo que dice, que le puse como título, como para llamar la atención, Ajá. que le puse como título, La gente feliz no jode, ella es argentina. Ese término es muy coloquial allá. Coloquial allá. Para acá pues puede ser un poco pesado, pero la también espiritualidad, sí, también está, pero la espiritualidad tiene que ver con la felicidad, ¿verdad? Claro. O sea, ¿qué tanto yo? Porque está bien trabajar, me encanta trabajar, me hace feliz, pero también debería hacerme feliz estar con mi familia. O sea, ¿cómo está mi espiritualidad desde esa perspectiva de cómo disfruto yo la vida y cómo mi vida pues es de calidad al final de cuentas? Valga la redundancia que lo vengo mencionando. Exacto, y excelente, Axel. Yo creo que la parte espiritual, el tener el contacto con el Creador, Axel, nos lleva a tener una correcta administración de nosotros mismos.
En primer lugar, Dios nos llama a administrar las cosas, pero lo primero también es a nosotros mismos. Entonces, una correcta administración de nosotros, comenzamos entonces a crear, por ejemplo, familias. En primer lugar nosotros. Claro. Comenzamos a edificarnos y a construirnos de la manera correcta, conforme a los parámetros éticos y morales del valores. Creador. Exactamente. Luego también establecemos una comunidad propia en el sentido de nuestra familia, ¿verdad? En donde establecemos principios y valores éticos. Entonces, estamos entregándole a la sociedad gente que, como decía la autora, exacto, como decía la autora, es gente que no molesta. Sí. Al contrario, gente que suma. Que suma, que edifica. Exacto, que ayuda a otro, que es de bendición para otra persona. Claro. Entonces, ahí, y nos reíamos porque en la sala donde estábamos, ella contaba sobre su artículo, está en LinkedIn, y pues era así como que, es cierto, la gente que está feliz es proactiva. Claro. Es proactiva, ¿verdad? No está buscando, digamos, formas de dañar. Porque no molestar tampoco significa el querer hacerlo por voluntad, sino porque de repente una persona triste hay que estar ayudándola, ¿verdad? Yo creo que todos, y no es malo estar triste, hemos pasado por el valle de la tristeza en más de algún momento todos. Claro. O por un mal momento financiero, económico, o por una pérdida humana, cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Que nos pueda causar la molestia, ¿verdad? Y quitar la felicidad momentáneamente. Pero me llama la atención al traer a colación temas o escritos de la Biblia, ¿verdad? Que dice que los frutos del Espíritu son como 8, creo. 9. Amor, gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muchos de los speakers y autores le apuntan mucho a la bondad, ¿sabe? Claro. Por ejemplo, Marian Rojas, que sí, la menciono con mucho respeto, y en su libro Tu persona vitamina menciona sobre la voluntad, que es bondad, ¿verdad? Claro. Entonces, sería importante cuántos de estos frutos tengo. Es importantísimo. Hacer como un tipo de test. ¿Cuántos de estos frutos tengo? ¿Por qué los tengo? ¿Y cuántos me faltan? Porque no es malo que nos falten. ¿O sí? Puede ser. No, definitivamente estamos llamados a experimentarlos todos. Ahora tenemos, obviamente todos tenemos cierta dificultad en la experiencia con ellos. Es ahí donde juega un papel importante la espiritualidad que planteamos al principio, Axel. El Creador nos llama a tener una relación con Él. Con base en una relación con Él es donde podemos nosotros expresar. Y puedo medir en base a esos resultados mi forma, no quiero decir mi nivel porque el nivel no me gusta ese término. Mi forma de espiritualidad lo puedo medir a través de esos frutos, digamos, del Espíritu. Claro, y precisamente es el argumento principal en las Escrituras cuando los discípulos del Señor, por ejemplo, dialogaban con Él y le preguntaban, Señor, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de la gente que es? Sí, es que es algo incógnito, ¿verdad? Exacto. Porque es intangible. Y Jesús dijo, bueno, por sus frutos los van a conocer. Y después dice Él cuáles son los frutos. Exacto, y Él explica entonces. Entonces yo creo que todo ser humano, Axel, necesita pensar en este espacio de su vida, en la espiritualidad, en la parte de interior, esa paz interior, ese propósito del Creador hacia nosotros, ¿verdad? De cómo vivir de una forma correcta acá. Claro. Otra de las, bueno, hay muchas prácticas, pero ¿cuáles serían como recomendables? Yo sé que nos han puesto en un clima, en un ambiente en donde se visita de repente una iglesia, que es bueno, me encanta esa parte, la oración, la lectura específicamente de la Biblia, aunque hay otros libros también importantes, muy buenos. Mario Alonso Puig, yo lo menciono mucho en mis conferencias. Marian Rojas es otra de las que me encanta. Y ahora Gabriel Rolón, un argentino psicoanalista, pero muy bueno, él tiene sus podcasts también. Pero ¿cómo cambio mi forma de interpretar? Por ejemplo, Mario Alonso Puig, él le apunta mucho al mindfulness.
El mindfulness es pues una práctica del silencio. Está en la Biblia también esa parte como de tener esa posibilidad de ganar felicidad a través del silencio, la oración y esos espacios propios, como físicamente propios, ¿verdad? Pero con Dios, pues, o con el Creador, con el Divino. Claro, definitivamente, Axel. Mire, es interesante observar cómo a mí me encanta, y lo digo desde la perspectiva donde yo tal vez me muevo, me encanta ver cómo la Biblia dialoga y es muy relevante con todas las opiniones o ideas modernas. Y cuando usted mencionaba esta práctica, claro que encontramos en las Escrituras ese sentido del silencio. Es más, la catalogamos dentro de una disciplina espiritual. O sea, una disciplina espiritual en donde se recomienda a cada persona, ¿verdad?, a tener ese tiempo personal de meditación interna en donde no solamente expresamos cosas al Creador, sino que tratamos de escuchar al Creador a través de meditar en las ideas de su palabra, meditar en la Escritura, pero no desde un enfoque en donde hablamos, sino un enfoque en donde escuchamos hacia adentro. Sí. Entonces podríamos paralelizar tal vez las ideas, ¿verdad? Sí. Y podemos decir, bueno, pues la Biblia también da lugar a esa parte, a esa práctica, ¿verdad? Sí, a muchos nos conecta. Yo le decía en una oportunidad que estábamos conversando, a mí me conecta mucho el estar en una playa. Es decir, el mar tiene una densidad energética, pero potente. Claro. Pues el mar, ¿verdad? Se respeta el mar. Claro, a mucha gente le gustan los bosques, a mucha gente le funciona orar, pero horas. Exacto. A mucha gente le funciona mucho el ayudar a otros. Ahí creo que va el fruto de la bondad. Claro, ¿sí? Exacto. Entonces, pero hay autores que relacionan la espiritualidad con encontrar el propósito y sentido. De hecho, hay un libro que se llama La vida en busca de sentido. Entonces, se me hace muy el tema del propósito. Estoy certificado con un mentor que él dice que hay 2 fechas importantes en nuestra vida. La que nacemos y la segunda no es la que morimos. Todo el mundo en las conferencias dice la que morimos, pero no, es cuando encontramos nuestro propósito. Claro. Pero, ¿cómo ponemos a la gente a encontrar su propósito? Si el propósito de vivir, pues, para empezar, sería como ser feliz, tal vez, y estar tranquilos y sin prisas. Exacto. Y disfrutar la creación, su grandeza, ¿verdad? Exacto. Y mire, Axel, precisamente es eso lo que la ruta, yo le llamo al encuentro el propósito, Axel, el poder encontrar la ruta establecida por el Creador. Entendamos, yo creo que es un punto que tenemos en común todos, diferentes perspectivas y tal vez podríamos partir desde ahí. Hay algo superior a nosotros. Total. Y ese es Dios, el Creador. Ese Creador nos da una ruta de cómo caminar en esta tierra. Nos dice, la Escritura nos establece cuánto tiempo más o menos vamos a estar aquí en la tierra si nos administramos bien. Sí. Entonces, pero nos establece una ruta de cómo tener ese sentido de felicidad, ese sentido de paz, ese sentido de bondad. Nos dice también que en este mundo tendremos aflicciones. Claro. Pero también nos dice cómo sobrellevarlas. Es ahí donde entra esa parte de cómo respondo a las situaciones. Exacto. Que no son tan buenas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo respondo? Porque dice, voy a mencionar varios autores. Claro, no hay pena. Joe Dispenza dice que el cerebro no detecta la realidad y lo no real, o sea, la ficción. Hay gente que llora viendo una novela o una película. Es porque el cerebro no está, ¿verdad? Entonces, es ahí donde su argumento, lo traigo a colación porque ¿cómo respondo a mi realidad? Exacto. ¿Tiene que ver con la espiritualidad esa parte? Sin duda, Axel. Comprender, por ejemplo, la Escritura nos llama a tener esa comprensión de la pedagogía de la vida. Y cuando hablamos de la pedagogía de la vida, también es un acto de gracia del Señor, en donde por las diversas circunstancias de la vida aprendemos diversas situaciones nuevas en nuestra vida.
Claro. en donde esos aprendizajes o momentos de aprendizaje nos llevan a cómo afrontar de diferente forma la realidad que viene o lo que continúa o el transcurrir de la vida. La vida es un constante aprendizaje, Axel. Claro, y es una montaña rusa. Ahora bien, Exacto. quiero preguntarle, cuando hay esa montaña rusa sube y baja, ¿verdad? Es una volatilidad, así es la vida. Eso creo que lo vamos aprendiendo depende, ¿verdad? De los 25, 30, ya uno ya va sintiendo esas, Sí. esa volatilidad. Pero otra de las cosas importantes que incluso hasta la inteligencia artificial basada en libros, obviamente, Ujú. dice mejora tus relaciones. Imagínense. Exacto. Qué rico es conversar con alguien como Carlitos Bueno. Brenes, ¿verdad? Y se lo digo con todo el cariño, lo hemos hecho sin cámara. El tema de tener una buena conversación, Claro. tomar un buen café, dicen, Claro. beber un buen vino, es decir, estar intrínsecamente, ¿verdad? En un Exacto. éxtasis, pero no quisiera como salirme también de esa ilusión. Ujú. Marian Rojas dice que tenemos que estar ilusionados con metas y Ujú. con esas Objetivos. expectativas. Ujú. Pero también no quiero salirme de de ese ilusionismo, ¿verdad? Ujú. Estar ilusionados está bien, pero no ese ilusionismo de esos éxtasis, porque los éxtasis están relacionados con la espiritualidad también. Creo que en algún momento lo pregunté ante Claro. algunos seguidores suyos. Definitivamente. Creo que lo podríamos definir el éxtasis como ese momento De mucha felicidad. de mucha felicidad, en donde encontramos un buen sentido del Claro, momento y decimos, me gusta. Un helado, la playa que le decía. Exacto, nos Ajá. encanta disfrutar con nuestros hijos. La familia. El caso de los procesos de noviazgo, por ejemplo. ¿verdad? Estar Claro, con el enamoramiento. todos esos sentimientos muy, muy, muy bonitos. ¿Sabe qué es lo bonito? Usted mencionaba inteligencia artificial. Y usted decía, ¿cómo es que, por ejemplo, ChatGPT podría darme ese dato? Bueno, ChatGPT se mueve a través de datos. ¿Y qué nos quiere decir él? Que un alto porcentaje de la población dice que eso le gusta. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Entendemos que un alto porcentaje de la humanidad dice que las relaciones le gustan, las buenas relaciones le Claro, gustan. somos seres sociables. Yo estoy un poco no tan de acuerdo con la gente que dice que la soledad es buena. No lo creo. No está comprobado científicamente. Al contrario, está comprobado que somos seres sociables y que nos dan felicidad. Exacto. Y como la felicidad, pues, es tener una buena espiritualidad, pues, de repente sí hay como ciertos entornos que nos drenan. ¿Cómo Claro. podemos abordar esa parte? Si yo tengo una buena espiritualidad y estoy en entornos que me drenan, le mencionaba uno de mis mentores, que tengo que buscar entornos donde yo tengo que aprender. Claro. ¿Verdad? Exacto. O sea, con gente que sabe más que yo, porque si estoy en entornos donde hay gente que sabe menos que yo todo el tiempo, me van a drenar a mí. Entonces yo tengo que estar donde tengo que aprender más. Exacto. ¿Cómo le hago? Porque el liderazgo es los que me siguen quieren parecerse a mí. Entonces, Claro. ¿cómo le hago con esta gente a la que le tengo que enseñar y aprendo menos? No es que aprenda menos, sino que siempre estoy enseñando y no aprendiendo. Claro. Yo creo que es de identificar. Pueden existir contextos de enseñanza-aprendizaje que se vuelven drenajes. Sí, Pueden claro. existir, aunque tenemos que entender que dentro de la perspectiva de liderazgo transformacional, estamos llamados también a la estimulación intelectual del resto. O sea, nosotros como liderazgo estimular. Ahora, puede ser que en ese proceso de estimulación pueda existir toxicidad, ¿verdad? O sea, Claro, total. entonces, ahí es donde la aún, enfermedad, por ejemplo, la queja. las malas relaciones Sí. que también se dan, porque no las vamos a Están. dejar a un lado. Pero nuestro sentir debe ser siempre el tener esa estimulación sobre las personas. Y mire que es interesante que la parte espiritual también nos da eso. Nos llama a ser seres relacionales que llevemos a enseñar o a mostrarle a otros dónde hemos encontrado ese sentido.
O sea, la espiritualidad se conecta con todos los frutos que vimos anteriormente, por ejemplo, que mencionamos los frutos del espíritu, ¿verdad? De cómo poder enseñarle a otro. Pero también las escrituras dicen esto, que el sabio ve el mal y se aparta. O sea, en algún momento cuando Le algo... quería preguntar eso. Está muy de moda el me alejo. Claro, y no está mal. O tomo distancia. Exacto. En momentos en donde la situación... ¿Afecta la espiritualidad de esas decisiones Sí. que son un tanto para el otro negativas? Sin duda. Recuérdese que así como somos seres relacionales, también somos seres con sentimientos. Y va a depender de nosotros muchas veces qué tanto estamos capacitados para soportar ofensas, por ejemplo, o situaciones incómodas, o cuestiones que no son lo más agradable para nosotros. Entonces, es ahí donde también tenemos que aprender a darnos cuenta en qué terreno estamos y si estamos o no capacitados para entrar a un terreno como esos. Lo mejor es no entrar. Si no vamos a solucionar algo que ahí esté apareciendo, ¿verdad? Sí, como es un tema, como es la espiritualidad, es algo que no se ve, pues, pero sí se siente. Claro. Y se palpa, Axel. ¿Verdad? Lo experimentamos día con día. Sí, el tema de la vibra, ¿verdad? ¿Has escuchado ese término? Sí, Me encantó estar en un entorno donde había una buena vibración. Exacto. ¿Es espiritualidad eso? ¿Esa vibración? Sí, porque quiero ¿Energética? Quiero entender en el sentido, mire Axel, que se da y tal vez se le titula la energía y toda esa parte, ¿verdad? Pero si se le titula a un buen ambiente en donde un grupo de personas con un sentido correcto de la vida se ayudan mutuamente. Y un sentido en común de repente. Exacto. Entonces, una comunidad, por ejemplo, que encontró sentido, que sabe y tiene claro su ruta de vida, sus objetivos de vida, usted aprende de otros y otros aprenden de usted. Entonces, eso genera un buen ambiente. Claro, totalmente. Exacto. Eleva la autoestima. Claro, motiva, Axel. Estimula. Estimula. Y hace crecer también la espiritualidad porque está comprobado científicamente. Eso sí lo vi en un video de estos de la BBVA, me gustan mucho, que dice que el altruismo es una de las actividades que más elevan la felicidad. Ellos no dicen la espiritualidad. Sí, pues. La felicidad. Entonces, el dar, ¿verdad? Al estar en esos entornos, dar tiempo, colaborar si hay necesidad de colaborar con algo físico. Exacto. Pero, es decir, el dar está diciendo que tengo para dar, ¿verdad? Entonces, creo que eso también, esas satisfacciones hacen que la espiritualidad también pueda tener un mejor punteo. Sí, si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Y fomenta, recordemos, Axel, y repetimos, ¿verdad? Somos seres espirituales y que estamos conectados con ese tipo de frutos que el espíritu da. Por ejemplo, cualquier persona se siente cómoda y contento de poder ayudar a otro. Sí, sea quien sea. Independientemente de un... Y se lo voy a decir así, independientemente de una persona que aún no crea en Dios. Claro. Esta persona Eso viene es el altruismo. y ayuda a otro, se siente bien. Puede decir él, no, es que Dios no existe, pero él se siente bien ayudando a otro. O sea, ahí hay algo. Sí, ese chip, ese fondo, ¿verdad? Somos seres espirituales. La forma es el acto, pero en el fondo pegó no tanto al que recibió, sino al que está dando, al ¿verdad? que está dando, exacto. Me llama la atención que dice que la espiritualidad nos conecta con algo más grande que tú. Buenísimo. Yo creo que de ahí sale otro podcast. Eso ¿Qué es eso más grande que yo para que lo entiendan las diferentes disciplinas? Porque sabemos, ¿verdad? Que hay matemáticos, hay físicos, hoy está muy de moda la cuántica. Y todos queremos saber qué es eso más grande que yo. Exacto. Quiero citar las palabras de un sacerdote. Se llama Manuel Carreira. Él es una persona que graduado en la Universidad de Chicago. También tiene un doctorado en física y obviamente pues estudios filosóficos, ¿verdad usted? Claro. Y me llama la atención cómo desde la física, Axel, llegan a la conclusión, y la ciencia, todas llegan a la conclusión
Me encanta también ver a John Lennox, por ejemplo, también al que estudió y creó lo que es la parte del genoma humano, Francis Collins. Llegan y dicen, no, pues que es que detrás del último gramo o milímetro donde llega la ciencia, a la conclusión que llegamos es que hay una mente maestra atrás. Total. De todo. Y ese es el creador que nos da sentido a nosotros. Claro, y al entrar al entrar a aceptar esa parte, creo que el nivel de espiritualidad, dije nivel y dije que no quería esa palabra, se eleva, ¿verdad? Claro. Se eleva un poco más, porque Claro. ¿cuál sería el máximo? No Claro. lo sé. Comienza el buen sentido del ser humano, Axel, comienza en el reconocimiento de que hay un Dios, en el reconocimiento de que hay un creador. Y usted dijo algo muy importante anteriormente, mencionó el mar, mencionó los bosques, mencionó el universo, mencionó las estrellas. Hoy con la ciencia, por ejemplo, observar uno de estos videos que hoy los drones estos magníficos que mandan al espacio y ver el universo y ver la Tierra, Axel, uno dice, gloria a Dios. Y sabe. Como lo decía David en uno de sus versos, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Ese se me quedó, el cielo y las estrellas, ¿no? Y hay un concepto del profesor Paul David Tripp que a mí me encanta. Él dice esto, todas las cosas magníficas que miramos en este mundo, él le llama glorias apuntadoras. O sea, cosas inmensas que uno dice, hay alguien inteligente detrás de todo esto. Claro. Eso no pudo salir de la nada. Que le dio sentido a esto, objetivo a esto. Entonces el ser humano necesita venir y decir, hay alguien que está detrás de mí y me puede dar sentido en esta vida. Y yo creo que ese es el desafío. Claro. Creer en eso que no puedo ver. Claro. ¿Verdad? Claro. Y cuando entramos, pero eso es un acto creo que de humildad también. Sin duda. Porque es como que comprobame, ¿verdad? La ciencia me dice comprobame lo que estás diciendo. De hecho, le comento y lo voy a compartir en el podcast, mi tesis fue sobre el amor y sus complejidades, pero mi terna me hizo, nunca terminaba mi tesis, me hizo que escribiera sobre la ecología del amor y qué es el amor para Axel. Sí, pues. No mencioné a muchos autores de la historia, actuales, etcétera, ¿verdad? Tiene muchas citas. Pero la ecología, ¿verdad? Del amor, cómo se manifiesta en la persona, ¿verdad? Y hay una parte espiritual ahí. La tesis, ojalá que la lean, se va a publicar en cuanto ya esté. Qué bueno, ya hay dictamen, pero todavía no está en la biblioteca. Vamos a estar esperando. Entonces, pero hay una parte ahí. Yo le decía a una de mis revisoras que me revisó mis 3 nodos, después se hicieron 2 más. Mi tesis está para llorar, pero de repente también yo estaba en un espacio como de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo logro mantener, porque de repente no voy a elevar más mi espiritualidad en un momento vulnerable, que considere tal vez injusto, como de pérdida o... hay una situación probablemente negativa. ¿Cómo la mantengo? Yo creo que es importante comprender también, mira, Axel, que dentro del, llamémoslo así, dentro de la ruta, Dios nos deja muy claro que estos momentos los vamos a pasar. No descarta el dolor, obviamente. Eso va a estar ahí. Pero creo que comprender de que hay algo superior y de que tiene un propósito superior aún la situación que estemos pasando, yo creo que eso nos lleva a tener cierta esperanza. Entendamos también de que el Señor, dentro de ese momento, dentro de esa ruta espiritual que nos da, también nos habla de la trascendencia del ser humano, de una vida eterna. Entonces hay muchas cosas que aquí a veces decimos, bueno, no quisiera que esto me pase, pero tenemos que entender que esto es un mientras tanto. Falta algo más aún todavía, en donde vamos a estar, en donde vamos a alguien decía, por ejemplo, con relación a la muerte, bueno, la muerte es el fin de todas las cosas. No, la muerte es el comienzo de algo más grande. Y es ahí donde tenemos que aprender a sobrellevar esas pérdidas, aprender a sobrellevar el dolor, aprender a entender que aún, por ejemplo, la Escritura dice que a los que en Él creen,
todas las cosas les ayudan a bien. Exacto. Él hace la palabra griega ahí traducida tiene que ver con que Él mueve la orquesta para que esto a usted se le convierta en bien, en un buen sentido de su relación con Él. Claro, claro. Sí, le preguntaba porque las emociones, pues Claro. yo tengo un contenido que me funciona mucho en mis diferentes ponencias, ¿verdad? Uh-huh. Con el tema de las emociones. Y una de ellas son 4 pasos, porque no me gusta extender con mucho contenido, párrafo, letras. Uh-huh. Es identificar. Entonces sería importante cómo identifico mi espiritualidad, ¿verdad? Aceptar en la vía que estoy, Exacto. si he crecido, si me he mantenido, si he bajado, aceptar, abordar, que ahí pues ya entran estas prácticas, ¿verdad? Que no sé si son como recomendables, le preguntaba al principio, hay una que me da un poco de curiosidad y casi que risa, el famoso tapping. El tapping, si no lo ha visto por ahí, es pegarse un poquito acá y estar como diciendo algunas frases positivas, ¿va? Porque se supone que tenemos la glándula pineal en esta parte, ¿verdad? Entiendo. O en esta parte también lo recomiendan. Ajá. Como para bajar el nivel de revolución que tenemos en ese momento. Puede ser de enojo, de emociones que pueden alterar tu calidad de vida, ¿verdad? O sea, lo físico. Entonces, eso es abordar. Y la otra es como medir, ¿verdad? Entonces, ver los resultados, la resolución de la situación. Pero ¿cómo integro la espiritualidad en este tipo de cosas? Porque estos pasos son como psicológicos, ¿verdad? O psicosomáticos. Y en algún momento alguien se paró y ¿por qué quiero aprender estos 4 pasos? Pues aquí va la número 5, para mejorar tu calidad de vida. Porque a eso venimos, ¿no? No estoy de acuerdo que vengamos a sufrir también. Yo creo que los espacios, los momentos de esos como negativos, los que no nos garantiza el creador de que no lo vamos a vivir, pero son solo paréntesis también de aprendizaje, ¿verdad? Exacto. Y mire, Axel, y precisamente por lo que usted está diciendo, es que el creador nos llama a vivir esa vida espiritual para ahorrarnos esos problemas, para ahorrarnos esos tropiezos, para ahorrarnos esas malas decisiones. Porque cuando nosotros tomamos la ruta que no es la establecida por Él, a veces pensamos que el daño puede ser para Dios o para otro tipo de personas, pero el daño es para nosotros. Claro. Y bueno, no está de más hablar, ¿verdad? Usted, por ejemplo, una vida desordenada en cuanto a hábitos, en cuanto a cosas que dañan mi ser, dañan mi cuerpo también, como usted lo mencionaba anteriormente. Entonces la espiritualidad también nos lleva a eso, a tener la ruta correcta y evitar. Mire, no estamos exentos de lo que usted mencionó, de los problemas y cómo reaccionamos a ellos. Creo que la parte espiritual nos ayuda. Esa es la parte espiritual, sí, claro. Nos ayuda, pero sí estamos, creo yo, con las herramientas necesarias para vivir una vida sabia y evitar ese tipo de cosas. Claro. Sí, en un contexto, en la velocidad que vamos, ¿verdad, claro, Carlitos? Realmente son demandas las que tenemos para vivir, para creer que tenemos una calidad de vida, ¿no? El marketing nos ha vendido eso. Exacto. ¿Quieres tener una calidad de vida? Desafiate, dale. A veces el exceso de positivismo puede también tener un riesgo en la vida espiritual. Sin duda, Axel. Mire, y yo creo que fuera de cámara lo hemos hablado un poco, ¿verdad? A veces nuestro exceso de deseo de cosas que tienen fecha de caducidad nos puede llevar a perder de vista lo más importante. Y yo creo que ese exceso de positivismo es claro. Es más, la parte bíblica nos enseña que las decisiones no se toman ni muy enojados, ni muy tristes, pero tampoco ni muy alegres, ni muy contentos. Un equilibrio. Un equilibrio entre ambas cosas dentro de la realidad, para ahorrarnos muchas cosas después. ¿Y qué nos lleva a tener ese balance? Bueno, un concepto correcto de la parte espiritual en nuestra vida. Las prioridades, ¿esto me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Esto me va a edificar o no me va a edificar? ¿A quién estoy honrando con esta decisión? ¿Al Creador o a mí mismo?
Entonces, esas cosas a veces Buenas llegan. preguntas. Entonces, uno viene y dice, ¿A quizás quién estoy honrando con esta decisión? con esta decisión? Sí. Y en algún momento uno, y lo digo de la experiencia propia, yo... Puede ser la familia, a mí, Claro. en primera persona. Bueno, sería el creador, Exacto. sigo mi persona, porque Exacto. si yo estoy bien espiritualmente, voy a estar bien para los otros, ¿verdad? Exacto. Y eso va a ser así. Es como regla, Exacto. Es fruto. es fruto, sí. Fruto de una buena relación espiritual. consecuencia, sí. Exacto. Es exacto. Consecuencia, buenas relaciones. Claro. Entonces, la otra, le quería consultar la otra, como que es un consultorio, ¿verdad? No. La pregunta. ¿Cómo entonces gestionamos esa espiritualidad que no debe ser tan prolongado los tiempos para como permanecer en esa línea y hacerla crecer, ¿verdad? Uh-huh. Que la meditación, pues hay distintas formas de meditación. Uh-huh. El mindfulness que le mencionaba, es el silencio, la oración, que es lo que al menos a mí, es lo que me enseñaron pues desde niño, ¿verdad? Claro. Y es pues, lo dice incluso la Biblia, después la oración y habla mucho. Es un tema, ¿verdad? Exacto. Entonces, de las prácticas, ¿con qué conecto, verdad? ¿Con qué conecto para mantener esa espiritualidad y que me dé calidad de vida? O sea, exacto. ¿Cómo identifico? Y me hace... hago referencia porque no conocíamos al rector, es el rector del seminario donde usted salió. Ajá, sí. Que nos impactó a muchos, la actitud. Sí. El doctor Pablo Orange. Sí, y cuando él hace una oración, pues fue de protocolo. El protocolo era un protocolo, pero la oración no fue tanto. Protocolaria. Ajá, sí, sentimos esa como una onda, lo voy a decir así, exacto, para que se entienda. Exacto, entiendo. Entonces, ¿cómo logro yo impactar en las relaciones humanas y buenísimo. Emitir esa onda hacia los demás, considerando la espiritualidad? Porque él iba con su toga, no ofreció un discurso magistral ni con palabras excéntricas o cosas así, ni exacto. O sea, fue su vibración, lo voy a decir así. Sí, su impacto. Su impacto, ajá. Así como somos seres espirituales, también detectamos y estamos capacitados para detectar las cosas espirituales. Ah, bueno, puede ser un medidor ese también. Claro, sin lugar a dudas. Y cuando observamos ese tipo de gente, y la pregunta suya, podríamos hablar un montón de cosas al respecto, ¿verdad? Pero podemos resumir que él expresa, aún hasta en su físico, porque lo vimos, su conducta, una relación estrecha con su creador. Una persona que ha encontrado un propósito en su vida y que lo ha encontrado a partir de, en este caso de ellos, el servicio a otras personas. Claro. El formar una comunidad pedagógica de enseñanza, por ejemplo. Pero él lo lleva, todo eso que él hace, o sea, no quiero enfocarme en lo que él hace, quiero enfocarme en que él... En la voluntad de hacerlo. Y él sabe dónde encuentra su fortaleza para hacerlo. Ahora quisiera preguntar, porque también está la parte contraria de la voluntad. Uh-huh. De la voluntad que nos trae felicidad, ¿verdad? He escuchado algunos comentarios. Nadie agradece lo que hago. O sea, ¿cómo también esa parte puede ser recompensada al dar y no recibir? De repente, a quien le dimos, ¿verdad? Uh-huh. Yo le decía hoy, no me acordaba de las otras veces que he sacado mi tarjeta. Pero, tal vez no solo en un plato de comida, sino en la ayuda de oportunidad a otras personas. Entonces, pero ese tema del agradecimiento es tan complejo y delicado y difícil para el que da. Definitivamente, Axel. Y una de las preguntas que podríamos hacernos al principio de todo esto puede ser, ¿por qué doy? ¿Por qué doy? Entonces venimos y decimos, bueno, ¿doy porque espero recibir algo?
Si lo hago de esa perspectiva, bueno, me voy a frustrar cuando no recibo nada, porque no llegué al objetivo. O quiero por ser el cual, protagonista y nunca lo soy. Por ejemplo. Pero cuando usted da para mostrar esa gloria del Creador en primer lugar y para satisfacción propia de hacer la voluntad de un Creador que nos llamó a dar, usted va a estar contento con el acto de dar, independientemente de la respuesta. Y se olvidó el acto de que se hizo. Su momento alto de gratitud o de satisfacción va a ser el momento de hacerlo. Ya no el de esperar. Esperar lo que la gente... Qué bueno si alguien, creo que eleva y llena de mayor gratitud. Claro, la Biblia habla de que hubieron, no sé, un número de gente que ayudó a Jesús. Claro, los leprosos eran 10. Y regresó uno, ¿verdad? Solo volvió uno. Bueno, qué pena por los demás, pero qué pena por los así quedó la historia. Exacto. Simplemente pasó. Exacto. Súper interesante. Definitivamente hay modelos para seguir, digamos, o para ir como... No me gusta la palabra medir porque se vuelve lineal. Uh-huh. Y la espiritualidad no es lineal. Claro. La espiritualidad es compleja. Sin duda. Yo creo que así es complejo. Dios, Axel... Que todos somos diferentes. Exacto. Dios, recordemos que es un Dios eterno, que no tiene límites. Y aún dentro de esa dinámica, en esa misma dinámica también está en nosotros. Claro. No hay límites. O sea, y eso que no tengamos límites significa que no hay paredes. O sea, no vamos a tener una comprensión exhaustiva de todo esto. Claro. Sí, pero al menos vamos a tener como una... comprensión realista. Comprensión realista de la vida que vive cada uno. Exacto. Porque el comparar es un error, ¿verdad? Tristemente. Sí. Cada uno... Gracias, Carlitos Vidal. No. De verdad que queremos ver ya más jóvenes de los que usted lidera con ese programa. Hablo del programa de Carlitos, de su tesis. Transforma, de su maestría. Y la verdad que es un proyecto bastante ambicioso en el sentido de querer agregar valor, ¿verdad? Amén. Consciente Podcast también es lo que queremos. Llevar educación a más gente y en este caso pues fue sobre la espiritualidad, que también somos seres espirituales, claro, sociales y qué más podríamos decir. Relacionales. Entonces, mire que el tiempo se va rápido. Gracias por aceptar la invitación. A usted. Un placer esta breve o larga charla, tal vez ya en el video, en la grabación. Pero muchas gracias. Este ha sido el episodio número 8 y ha sido un placer tenerlo, Carlitos. Gracias, Axel. Gracias por la invitación y ánimo adelante con este contenido. Y sé que ayuda a muchas personas. Así que gracias. A la orden.